Esto es El Mundo en Crisis, un podcast de Revista Crisis para pensar por fuera de nuestras fronteras. En este episodio mapeamos las preguntas sobre la independencia de Puerto Rico en tiempos de regreso del colonialismo y la llegada de la posdemocracia a América Latina. Conducen Melissa Rabanales y Lucía Cholaquian Herrera. A comienzos de este año, Puerto Rico dejó de ser aquella pequeña isla del Caribe, a menudo olvidada, para estar en el foco del mundo. Un show musical durante el medio tiempo del Super Bowl, el evento deportivo más importante de Estados Unidos, viajó por todo el planeta. Benito Antonio Martínez Ocasio selló un momento que pasará a la historia del Super Bowl y de principio a fin puso el nombre de los latinos en alto. Bad Bunny, el artista latinoamericano más famoso del momento, no solo cantó en un español bien boricua. Durante los 15 minutos que duró el show, uno de los más vistos en la historia de la televisión estadounidense, hizo múltiples alusiones a los problemas de suministro eléctrico en la isla a causa de las políticas de austeridad gringas, al trabajo de los jornaleros de Zafra, a la gentrificación y turistificación, a la enorme diáspora que le ha dado identidad a Nueva York, y lo que hizo enojar más a Donald Trump. Benito usó como puntapié la frase «Dios bendiga América», apropiada por los estadounidenses para referirse a su país, para luego recitar en lista el resto de países del continente. México, Cuba, República Dominicana, Jamaica, Haití, las Antillas, United States, Canadá, a my motherland, mi patria, Puerto Rico. Pero más allá del gesto que vino en medio de una de las épocas más crueles del gobierno trumpista contra los latinoamericanos, en el show había un planteo político. Puerto Rico es un país de latinoamericanos con pasaporte gringo, que pueden ser reclutados para la guerra pero no pueden votar por su presidente, una isla de apagones y resorts para turistas, y un punto estratégico para las operaciones militares estadounidenses. Una colonia en pleno 2026. El show demostró que Bad Bunny ya no se plantaba como una mera voz latina para exportación y consumo yanqui, sino como una voz regional que le hablaba a Latinoamérica. O al menos, así se sintió esa noche. El artista puertorriqueño se ha convertido en un símbolo de resistencia y ha utilizado su megáfono, por ejemplo, para criticar las políticas anti-inmigración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La gran fiesta latina del medio tiempo del Super Bowl hoy llena de orgullo a nuestra comunidad por mensajes como este. Cantó mayormente en español en el evento más visto de Estados Unidos. Muy interesante, ¿no? Haya cantado en español. Seguimos aquí. Pero un mes antes de que el Super Bowl pusiera a Puerto Rico en boca del mundo, la isla ya comenzaba a sonar en conversaciones geopolíticas. Se supo, pocas semanas después del secuestro de Nicolás Maduro en Caracas, que los aviones de la operación habían salido de bases militares gringas en Puerto Rico. Bases inactivas por años que Trump decidió revivir para sus intereses bélicos en América Latina. And the Ray base in Aguadilla remained active throughout the day today. Sources claim that the capture of Nicolás Maduro included a stop in that area before taking him to the boat that would later take him to New York. Se reinstaló el ejército de los Estados Unidos tanto en Ceiba, en una base militar Roosevelt Roads, como en la base militar Ramey en Aguadilla, que fue donde llevaron al presidente Maduro. Es decir, nosotros nos trataron como una posición estratégica geopolítica militar para avanzar una agenda hacia el resto del continente. Y es que en este contexto, en el que Estados Unidos potencia su presencia en la región a través de franquicias militares, económicas y culturales, nos parece importante volver a poner sobre la mesa la discusión sobre la soberanía de Puerto Rico. Una isla de apenas 9.000 kilómetros cuadrados y 3 millones de habitantes que por más de 5 siglos no ha podido librarse del colonialismo. En este pedazo de tierra, con una fuerte cultura antillana y una agitada historia de luchas y resistencias, en los últimos años ha resurgido la esperanza independentista, a la vez que se profundizó el escepticismo sobre los mecanismos tradicionales. Para entender el estado del movimiento independentista boricua de hoy, conversamos con Yorel Meléndez Vadillo, historiador y profesor puertorriqueño, y a quien escuchaste hace unos minutos hablar sobre las bases militares estadounidenses en la isla. Yorel es también autor del libro Puerto Rico, Historia de una Nación, y formó parte del equipo que acompañó a Bad Bunny en la producción de su último disco. El movimiento independentista comienza a gestarse a través de la vía electoral a comienzos del siglo XX. Cuando hablo de nacionalismo en Puerto Rico es muy diferente al nacionalismo gringo,
que es un nacionalismo de supremacía blanca. Acá es un nacionalismo anticolonial, antiimperialista y de autodeterminación. A ver, antes de seguir, hagamos un pequeñísimo repaso por la historia colonial de la isla durante el siglo XIX. Estados Unidos invadió la isla en 1898, mientras Puerto Rico seguía bajo el dominio español que había comenzado en el siglo XVI. Para ese momento, los boricuas habían tenido intentos de emancipación fallidos. Comienza así la Guerra Hispano-Estadounidense, que terminaría ese mismo año con España cediendo el control de Puerto Rico a los gringos. Comienza a militarizarse no solamente Puerto Rico, pero sino la cuenca del Caribe. Hacia mediados del siglo XX, Estados Unidos tenía aproximadamente 20 bases militares en la región, 7 de ellas en Puerto Rico. En los años siguientes hubo varios levantamientos armados que fueron reprimidos por el ejército estadounidense. Ante el fracaso de la vía armada, comenzó a gestarse un primer intento de disputar la independencia en las urnas. El Partido Nacionalista va a la palestra pública, se lanza a las elecciones de 1932 y pierde devastadoramente. Y el líder del partido, don Pedro Albizu Campos, arguye que no hay forma de pedirle la independencia a los Estados Unidos a través del voto. Y se militariza. Entonces ya ahí vemos otro periodo de militarización del independentismo. Hay una represión brutal en Puerto Rico. De hecho, hay una ley que se llama la Ley de Mordaza, en donde el Estado colonial puertorriqueño suprime el movimiento independentista. De hecho, la bandera puertorriqueña fue ilegal. Esta bandera que tengo atrás, ese color azul claro, era ilegal hasta 1952, donde el Estado entonces se apropia de ese símbolo y lo hace la bandera de la colonia. Ahí, en el 52, Estados Unidos le otorgó a la isla el estatus de Estado Libre Asociado, que rige hasta hoy. ¿Y qué significa esto? Que los habitantes de Puerto Rico tienen ciudadanía estadounidense, pero no pueden votar por el presidente de Estados Unidos. Solo pueden elegir a su propio gobernador. Tienen una representación en el Congreso que tiene voz, aunque no voto. Y aunque Puerto Rico cuenta con sus propias leyes e instituciones, la última palabra la sigue teniendo Washington. El Congreso gringo conserva la autoridad sobre la isla y puede anular o modificar sus decisiones. Neocolonialismo. Y aunque para entonces ya se había fundado el Partido Independentista de Puerto Rico y en los siguientes años la Revolución Cubana inspiró una muy incipiente guerrilla urbana boricua, ya hacia los 80 los Estados Unidos comienzan a utilizar las cortes para suprimir el movimiento independentista y arrestan a la mayoría de los líderes. Muchos se van al exilio, al clandestinaje. Así fue como el movimiento independentista fue perdiendo buena parte de su peso político. Hoy, la disputa por el estatus de la isla sigue organizando buena parte de la vida política puertorriqueña. A grandes rasgos, hay 3 posiciones. Quienes defienden la estatidad, es decir, convertir a Puerto Rico en un estado más de Estados Unidos y acceder así a los mismos derechos federales, quienes apuestan por la independencia y quienes defienden mantener el estatus actual. La actual gobernadora Jennifer González, del Partido Nuevo Progresista, una fuerza central en la política puertorriqueña desde hace casi 70 años, tiene como horizonte el primero, la estatidad. Pero en los últimos años, las voces que buscan romper esos lazos de dependencia fueron ganando fuerza y volumen. Desde 2017, el independentismo puertorriqueño empezó a salir de su lugar histórico de minoría política y a mezclarse con un malestar social mucho más amplio. Ese año, el huracán María devastó la isla y dejó miles de muertos, pero también expuso de manera brutal la dependencia de Puerto Rico respecto de Washington. Para muchos boricuas, Estados Unidos simplemente había abandonado a la isla. La respuesta de la entonces primera administración de Donald Trump frente a la catástrofe fue lenta e insuficiente, mientras que puertas adentro, el huracán dejó al descubierto la fragilidad de los servicios públicos y la precariedad de una isla que, en medio de una emergencia, no tenía plena capacidad para decidir sobre su propio destino. Ese clima de abandono y descontento terminó alimentando lo que ocurriría 2 años después. Una ola de protestas que sacudió Puerto Rico y forzó la salida del gobernador Ricardo Rosselló, señalado por corrupción y por el desvío de fondos destinado a las víctimas del huracán. Ricky Martin, Bad Bunny, Residente, entre otros famosos, tomaron las calles de Puerto Rico para exigir la renuncia de ese gobernadorcito. Esta es la expresión de indignación del pueblo puertorriqueño en su máxima expresión.
De hecho, Rosselló es el primero que dimite durante su mandato cediendo a la presión del pueblo. En ese clima apareció una nueva generación política por fuera del viejo bipartidismo entre el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático. Motivados por el agotamiento de un régimen político que sigue amparado en una relación colonial que cada vez más sectores entienden como parte del problema y no como su solución, crecieron movimientos juveniles y estudiantiles que comenzaron a posicionar al independentismo como una posibilidad y a devolver la discusión sobre la soberanía al centro del debate político. Aunque el Partido Independentista nunca dejó de existir, explica Llorell, esta nueva apuesta surgió por fuera de sus estructuras. Pero entonces creo que en el 19... en adelante la gente perdió el miedo a esa retórica de la independencia como lo que le llamamos acá el cuco del comunismo o el castrochavismo, como dice el Partido del Estado acá. Aunque quizás no tan poderoso como para cambiar el status quo. Lo definiría como un movimiento plural. No podemos definir un independentismo. Creo que se ha abierto un nuevo espacio en la vía electoral luego del 2019, pero ojo, el partido de Ricardo Rosselló es el mismo partido que está en el poder desde entonces. Entonces sí hubo un momento también de poder popular, de organización, de autogestión, pero en el andamiaje político se han mantenido las cosas como están, pero sí cambió la forma de las personas pensar el independentismo. Y ahora vemos otro tipo de independentismo. De hecho, yo creo que hay una generación que ya ni le importa la nación, que están pensando más allá de la nación, que están pensando en construir otros futuros decoloniales en el presente y que lo están gestando a través del apoyo mutuo, a través de la autogestión. Hablamos con Llorell a principios de agosto de este año, mientras la isla atravesaba un momento crítico, al borde de quedarse sin agua potable y electricidad en pleno verano y con un plan de racionamiento que impacta gran parte de la isla. El actual gobierno del Partido Nuevo Progresista enfrenta una profunda crisis de servicios. Parte de ese deterioro se explica por las reformas neoliberales de comienzo de siglo, que impulsaron privatizaciones y trasladaron la gestión de servicios públicos a criterios de mercado, con consecuencias especialmente graves en un territorio insular. No tenemos agua, no tenemos electricidad, se está colapsando el país. No tenemos derechos, no tenemos agua y hay un megaproyecto que está a punto de aprobarse en la costa oeste de Puerto Rico, que si se llega a aprobar este proyecto de lujo para el turismo, no vamos a tener agua en todo el archipiélago. En medio de esta nueva crisis, el oficialismo puertorriqueño estrecha cada vez más sus vínculos con la ultraderecha yanqui. Es un partido que orbita su liderato mayormente dentro del Partido Republicano, es decir, es un partido trumpista, es un partido que sigue la agenda de MAGA. Acá, por ejemplo, vemos el poder de ICE y demás. Así que las transformaciones que se están dando en Estados Unidos, yo creo que yo viviendo en un barrio mayormente dominicano, en donde muchos y muchas de nuestros hermanos dominicanos no tienen ciudadanía o papeles acá, estamos viendo en el día a día la violencia del aparato militar a través de ICE. Los arrestos de inmigrantes indocumentados también llegan a Puerto Rico, donde ICE llevó a cabo un operativo en el llamado Barrio Obrero. En los últimos meses, en la isla han aumentado las detenciones de ICE, la Policía Migratoria de Estados Unidos. La población migrante en Puerto Rico es numerosa, aunque las dificultades para regularizarse hace que no existan cifras precisas. Se estima que son decenas de miles de dominicanos, haitianos y cubanos, principalmente, quienes viven y trabajan en el territorio y que ahora también viven las consecuencias del avance de las políticas antimigratorias de Trump. Entonces, que por una parte está la cuestión de la militarización como proyecto geopolítico, pero también en el día a día está la militarización del día a día a través de la violencia de estas instituciones federales como ICE, Homeland Security y todo esto, que están atacando a las comunidades más vulnerables y utilizando el discurso de entre comillas, nos están quitando el trabajo, que es el discurso trumpista. Esa creciente militarización también ha dado lugar a nuevas y diversas formas de resistencia. Este año, el país fue escenario de distintas movilizaciones contra las políticas de austeridad y el avance de la ultraderecha. Pero esa resistencia no se agota en el territorio. También se organiza desde afuera, desde una diáspora que es incluso más numerosa que la población que vive adentro de la isla. Son casi 6 millones de puertorriqueños los que están en Estados Unidos.
Y aunque su situación es distinta a la de otras comunidades latinoamericanas, los boricuas que están en el continente también enfrentan formas particulares de exclusión. Esa experiencia, la de ser ciudadanos estadounidenses, pero cargar al mismo tiempo con una condición política que los coloca en un lugar ambiguo, también forma parte de la discusión sobre qué significa ser puertorriqueño por fuera de la isla. Una de las voces que ha llevado esa discusión hasta Washington es Alexandria Ocasio-Cortez, la demócrata socialista de origen puertorriqueño que llegó al Congreso en 2018 y desde entonces se convirtió en una de las figuras más visibles de la izquierda estadounidense. Puerto Rico no se vende. AOC, como se la conoce por sus siglas en inglés, fue una precursora del movimiento que convirtió a Mamdani en alcalde de Nueva York el año pasado. Su nombre suena incluso para competir en las elecciones presidenciales de 2028. Es una mujer joven, boricua, que capitalizó los años de políticas identitarias en Estados Unidos para llevar consignas decoloniales y de izquierda a uno de los entornos más conservadores de Occidente, el Congreso de Estados Unidos. While Puerto Rico is not the United States' only colony, it is its oldest. A diferencia de otras diásporas en Estados Unidos, como la cubana, Llorel cree que una parte importante de los puertorriqueños viviendo allá mantiene viva la discusión sobre la soberanía y la independencia. Para muchos, el movimiento socialista estadounidense se ha convertido en un espacio desde el cual volver a abrir discusiones importantes sobre decolonización y quizás también en un lugar donde imaginar otro futuro para la isla. Como se está gestando algo en Estados Unidos y por mucho tiempo el independentismo puertorriqueño no hubiese prestado atención. Entonces yo creo que sí, ahora hay una apertura. De hecho, la alianza hizo un esfuerzo muy grande, y eso lo vi de primera mano, de crear lazos con la diáspora puertorriqueña, que es una diáspora puertorriqueña que sí está pensando a Mamdani, que sí está celebrando a AOC. Entonces yo creo que hay una cuestión también transnacional que se está gestando a través de este reconocimiento de la diáspora puertorriqueña como sujetos políticos de la gesta electoral local. Mamdani y AOC son fenómenos que sí están generando otros debates dentro de los sectores progresistas. Si hubiese sido hace 20 años, en Puerto Rico no lo hubiesen hecho ni caso. Por eso es crucial empezar a pensar los lazos entre la diáspora boricua en Estados Unidos y la representación del movimiento en la isla. Y este momento de crecimiento de los demócratas socialistas, una ala izquierda y crítica dentro del Partido Demócrata, con una representación más diversa y temeraria, parece ser el ideal. Yo creo que uno de los retos del independentismo que no hemos logrado dar o solucionar es qué va a pasar con la diáspora. ¿Cuál sería el rol de la diáspora en esta independencia? ¿Cómo imaginamos esta independencia más allá de una independencia en donde seamos un Estado-nación? Porque si de algo está seguro Llorel, es que no se puede pensar en el futuro de la isla sin pensar en los que se fueron. Es que si mañana somos independencia, somos un país independiente, ¿qué pasa con esos 6 millones de puertorriqueños que viven en Estados Unidos al día siguiente, no? Sin embargo, aunque las alianzas en el norte parecen esperanzadoras, lo cierto es que en Puerto Rico la derecha sigue teniendo mucho poder y que en la discusión sobre la independencia también se juegan intereses económicos difíciles de enfrentar. Entonces yo creo que por esa parte el independentismo ahora lo menciono como plural porque se abre una brecha electoral en donde creo que hay unas posibilidades muy reales. Pero la vía electoral no va a solucionar la colonia. Esta es la paradoja. Aunque la izquierda gane una elección, eso no garantiza la independencia de forma automática, porque el andamiaje colonial sigue ahí. Por eso, en las calles y en los barrios, está creciendo otra vertiente que ya ni siquiera se desvela por la idea tradicional de Estado-nación. Todo este grupo de personas que, si bien votan en la vía electoral, no les interesa la vía electoral. Entonces reconocen que la vía electoral no va a cambiar las condiciones. De hecho, reconocen que el Estado-nación no va a cambiar las relaciones de poder. Entonces, que están pensando más allá de la nación, que están pensando otro tipo de cosas, que realmente el debate de la independencia ni les interesa, porque lo que les interesa es transformar las relaciones en el presente ahora. Entonces yo creo que están esas dos vertientes como del independentismo electoral. Y entonces está también en las bases una izquierda que está más interesada en detener el proyecto de Esencia en el oeste de Puerto Rico, que está más interesada en crear comedores populares, que está más interesada en crear proyectos populares porque hay unas necesidades urgentes ahora mismo,
porque vivir en esta colonia es sobrevivir la colonia. Porque vivir en esta colonia es sobrevivir la colonia. Y aunque la situación de Puerto Rico en relación con el gobierno de Estados Unidos y su nueva doctrina exterior sea muy distinta al del resto de América Latina, algo de lo que señala Llorell resuena en el resto de nuestra región. Tenemos que, parte de lo que está pasando acá también es que hay un ataque a nuestra capacidad de imaginar otros futuros en Puerto Rico y precisamente hay que imaginar lo imposible. Yo creo que en parte es el reto más grande para la independencia, es cómo la articulamos discursivamente ahora, mientras nos estamos imaginando esa posible independencia. Ahora mismo lo veo bien difícil, pero hay que atreverse a soñar lo imposible. El Mundo en Crisis es un podcast mensual de la revista Crisis. Podés escuchar la columna semanal de noticias internacionales en Crisis en el Aire por FM La Tribu los viernes de 14 a 16 horas o en el canal de Spotify de Revista Crisis. También nos puedes leer en el newsletter semanal que hacemos junto a otros integrantes del colectivo Crisis. Seguí en redes a Revista Crisis para más información. Conducción y producción, Melissa Rabanales y Lucía Cholaquiana Herrera. Ilustración, Martín Orona. Edición y diseño sonoro, Alejandro De Masi. Yo soy Flor Badaraco. Hasta el mes que viene.